Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos. Esto es Código H, eh, nuestro programa en el cual vamos a tratar, como todas las emisiones, temáticas que tienen que ver con el mundo profesional, mundo organizacional, el mundo emprendedor y también lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestra sociedad y la pandemia que hoy nos toca vivir. Nos escuchás a través del 93.7 para la ciudad de La Rioja y para el mundo a través de internet ingresando en identidad937.com.ar y en la app de la radio que está disponible en el Play Store para Android. Desde la cabina de control, gestionando sonidos y silencios, nos acompaña Fernando Arellano. Nos saludamos a la distancia. En la producción general y co-conducción, hoy está ausente con aviso, Vanessa Alejandra, y en la conducción quien les habla, Marcelo Machuca. Son las 18:04 en la ciudad de La Rioja, en todo el territorio nacional, 23 grados y una humedad del 52%. El día está nublado, un lindo día para escuchar la radio y para escucharnos y vernos a través de Facebook. Nuestros medios de comunicación son justamente Facebook a través de Código H, nos encuentran así, igual que en Instagram, o a través del WhatsApp de la radio, 384-721700, o, perdón, y si hablan y nos escriben desde otros países, más 549-384-721700. El tema de hoy tiene que ver con el liderazgo en estas épocas en las que no sabemos qué va a pasar mañana, en las épocas en las que reina la incertidumbre. Y para eso tenemos justamente la palabra autorizada de un experto, además un gran amigo que nos acompaña desde el otro lado de la cordillera, desde la hermosa ciudad de La Serena. Nos va a visitar, nos visita hoy Carlos Díaz Lastreto. Carlos es psicólogo laboral, consultor, es coach, escritor con 4 libros publicados. Eh, Carlitos, muy buenas tardes, un Hola gusto tenerte con Marcelo, nosotros. muchas gracias, gusto saludarte. Qué bueno que hayas podido acompañarnos hoy. La verdad que, como siempre, es un placer conversar con vos y es hoy un placer compartir esas conversaciones que solemos tener con nuestros amigos, con la gente que nos escucha. Eh, Creo que te presente bien, no sé si tenés algo más para agregar. No, te agradezco mucho. Eh, Hiciste una presentación muy apropiada, así que feliz de estar contigo, feliz de tener esta conversación al aire y bueno, que las conversaciones son las que dejan, así que démosle nomás. Vamos a conversar entonces. Eh, y como para introducirnos en tema, te voy a preguntar primero qué sería la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre, Carlitos? Eh, bueno, hay muchísimas reflexiones respecto a este tema. La noción general de incertidumbre evidentemente tiene que ver con no saber eh, y a partir del no saber lo que normalmente hacemos los seres humanos es que hacemos ciertas predicciones respecto del futuro y la incertidumbre tiene que ver con la dificultad o la imposibilidad de hacer predicciones razonables respecto a lo que podría pasar. Eh, Ajá. Ahora es bonito porque la condición humana tiene que ver con esto. O sea, por más que tengamos la noción un poco ingenua y confiada de que mañana va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió hoy, o que el próximo mes va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió el mes anterior, eso no deja de ser una fantasía y una hipótesis optimista, porque siempre pueden ocurrir eventos en la historia humana, eh, primero no pensados, y si es que hubiesen sido pensados,
pensados como cosas marginales o de poca probabilidad. Entonces, la incertidumbre, para echarle, darle información a esto, la incertidumbre tiene que ver con eso, con la naturaleza no siempre predecible del futuro y de la existencia humana. Y bueno, y en esta etapa de pandemia, eso se exacerba, ¿sí? Está Yo, potenciada, ¿no? claro, se exacerba porque nos encontramos frente a un evento en el cual sí hay historia, la humanidad tiene historia con las pandemias, esto no es algo que nos haya ocurrido solo a nosotros, pero no es algo que ocurre todos los días, todos los meses, todos los años, sino que es algo que ocurre, mira, una vez por siglo, ¿sí? Mm. Entonces, claro, es un evento que podría ocurrir y que tenemos experiencia como humanidad enfrentando, pero no es algo que estaba en el radar de ninguno de nosotros. Incluso, y Exacto. uno puede sorprenderse de esto, porque ya en diciembre, enero, sabíamos lo que estaba ocurriendo en China, y más de alguien podría haberse sentado y decir, oye, esto viene a nuestros países, esto va a llegar a La Rioja, esto va a llegar a La Serena, vamos a estar en cuarentena igual que Wuhan en China, pero nadie lo planteó, nadie lo dijo, nadie lo propuso. Y si uno lo mira retrospectivamente, era evidente que algo así iba a ocurrir. ¿Te fijas? Y, Entonces los seres sí, sí. humanos nos pasan estas cosas, nos cuesta predecir, nos cuesta anticiparnos, nos cuesta detectar tendencias, nos cuesta ver fenómenos sistémicos y nos sorprendemos de que ocurren cosas que no pensábamos que pudieran ocurrir. Y cuando las vemos venir tampoco estamos preparados, ¿no? No, claro, y ahí se dan varios fenómenos psicológicos. Hay gente que los ve, pero que prefiere no verlos, Ujú. eh, o gente que derechamente opera en la ingenuidad de que nosotros somos especiales, esto no nos va a ocurrir, esto le pasa solo a los chinos, nosotros tenemos unos genes especiales, somos distintos del resto del mundo. eh, y bueno, y eso también es una fantasía porque más hoy día la humanidad estamos tan hiperconectados que, que pensar que esto no nos va a pasar con la interconexión planetaria que hay hoy en día en términos de movimiento de personas, de materias primas, de libros. eh, es lo mismo que pasaba en la Edad Media, solo que hoy día, si en China efectivamente esto empezó en enero, nos demoramos 3 meses. En la Edad Mm. Media se demoraba 3 años, 10 años, Pero llegaba pero igual. llegaba, sí, llegaba. Hoy día se demora 3 meses. La verdad que llegó mucho más rápido de lo que esperábamos y eso, y a pesar de eso, tuvimos tiempo para tomar medidas, ¿no? Sí, claro. Como el caso de Italia, por ejemplo, que tuvo tiempo de tomar medidas y no lo tomó en serio. Eh, Como vos decías, los chilenos y los argentinos somos especiales, no nos va a pasar esto nunca, Claro. más que todos Eh, los argentinos, ¿no? Eh, bueno, en eh, Estados Unidos pasa lo mismo. Trump decía bueno, que no iba a hacer nada. En México, López Obrador invitaba a la gente a seguir yendo a los su vida restaurantes. normal, En sí, sí, Brasil sí. exactamente lo mismo. O sea, hay ciertos temas ontológicos aquí respecto a cómo somos los seres humanos, que no es privativo ni de los argentinos ni de los chilenos, tiene que ver bueno, con el ser humano Con la nomás. especie, justamente. Exactamente, exactamente, sí. Y de todo lo que, a ver, de todo lo que nos venimos trabajando siempre, los que estamos en esto de la consultoría, pero también los que están en las empresas y los que trabajan en esas empresas, en esas organizaciones. Eh, Ellos ven o vemos el liderazgo según diferentes enfoques. Ujú. Eh, y muy pocas veces lo miramos de manera situacional. Aunque lo estudiamos, nunca o muy pocas veces lo enfocamos desde ese lugar. Ahora, ¿cómo está el liderazgo hoy, en esta situación que hoy nos toca? Claro. Eh, a ver, aquí hay varias reflexiones interesantes que hacer. Eh, una es que la mayor parte de los teóricos de este tema hacen una distinción entre liderazgo y gerencia, ¿sí? O entre líderes y administradores. Eh, y en el mundo organizacional uno podría decir que el mundo de la gerencia o el mundo de la administración, si bien tiene que ver con lo complejo,
fundamentalmente tiene que ver con el control, con el orden, con lo predecible, tiene que ver tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con los sistemas operando. Eh, Información, sobre todo. claro, claro, toma de decisiones, resolución de problemas, pero enfocado fundamentalmente hacia cierta predictibilidad, hacia cierto orden, hacia cierto control. Y muchos autores coinciden que el liderazgo tiene que ver con el cambio, con lo emocional, con la generación de visión, con la inspiración, con el alineamiento de la gente detrás de un sueño. Entonces uno podría decir, sin profundizar demasiado en esa distinción, que el minuto que estamos viviendo no es el minuto de los gerentes, sino que es el minuto de los líderes. A nivel familiar, a nivel organizacional, a nivel incluso político, digamos, ¿sí? Un buen jefe de servicio de la repartición pública que sea, administra recursos, toma decisiones, ¿sí? Pero un líder político, un alcalde, un presidente, hoy día, si bien tiene que preocuparse, por supuesto, de los recursos y ese tipo de cuestiones, eh, el liderazgo tiene que ver hoy día con gestionar la incertidumbre que estamos viviendo y tiene que ver con gestionar el shock emocional que está viviendo mucha gente en distintos lados. Si uno lo mira desde la perspectiva organizacional, el liderazgo tiene que ver hoy día fundamentalmente con esos temas. Eh, Perspectiva, emocionalidad, contención, lo urgente, lo importante, el corto y largo plazo, más que los temas de detalle que tienen una dimensión que ya tendrá que ser resuelta por una organización, como las ventas, como la operación, ¿sí? Evidentemente eso es preocupación para cualquier empresa, pero los temas centrales hoy día no están ahí, sino que están en este otro ámbito. Eh, y es curioso porque generalmente a los líderes organizacionales, mientras más resolutivos, buenos para tomar decisiones, rápidos, más valorados. Y precisamente en este minuto las competencias de liderazgo que se requieren son escucha, contención, paciencia, espera, análisis, contenido, ¿sí? Escucha, relaciones. Entonces es un momento curioso para los líderes organizacionales porque o derechamente los desafía a mostrar competencias que tenían pero que no las estaban mostrando, o derechamente desafía a cualquier líder organizacional a trabajar sobre competencias que no son las más habituales que les demanda la realidad organizacional. Y Probablemente lo mismo pasa a nivel político. hay diversos estilos, ¿no? Para liderar y creo en esto que vos decías, que no importa qué estilo de liderazgo tenías, eh, si es diferente a lo que hoy requiere el momento, vas a tener que mutar, vas a tener que Claro, adecuarte y aprender a convivir, ¿no? Entre esos estilos de liderazgo, ¿no? ¿Es posible claro. que esta convivencia se dé? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, el misterio de los seres humanos nomás. Hay líderes que en estas circunstancias están completa y absolutamente paralizados, eh, paralizados, o sea, en una condición emocional de angustia, de no saber qué está ocurriendo y de dificultad para visualizar futuros posibles. Y hay otros que están desbordados, eh, desbordado, y llevando a cabo miles de iniciativas, teniendo a su gente teletrabajando, iniciando proyectos, haciendo videoconferencias cada rato, presionando a la gente para que produzca aunque esté en la casa con los niños, desbordados emocionalmente. Y yo creo que deben haber también muchos que están constituyendo equipos, que están reflexionando, que están sacando destrezas que no consideraban tan cruciales o que las tenían focalizadas en ciertos ámbitos. Y bueno, en cualquiera de los casos hay aprendizaje, pues. O sea, aquellos que están paralizados por las circunstancias, evidentemente lo que van a tener que aprender es a salir de la parálisis para poder movilizarse. Los que están desbordados, bueno,
el aprendizaje va a ser gestión de las emociones para no desbordarse y para poder contener a su gente. Y los que se están moviendo de la resolución, bueno, a un espacio más reflexivo y de mayor contención, y esos probablemente también están aprendiendo que metafóricamente pueden caminar con los dos pies, pueden usar el hemisferio izquierdo y el derecho, que pueden tener más recursos de los que habitualmente exhiben. O reconocerlos, ¿no? Descubrirlos. Exacto. Eh, es un buen momento para el coaching, ¿no? Sí, pues. Eh, bueno, si tú has leído a Ronald Heifetz, eh, Heifetz dice que una de las cosas que tiene que hacer un líder para gestionar la angustia eh, es contar con un confidente. Y un confidente es una persona que te escucha, que te contiene eh, eh, y que tiene que reunir varios requisitos. Uno de ellos es que no es subordinado tuyo al que tú mandas, ¿sí? Otra es que es alguien que tiene cierta neutralidad, cierta imparcialidad. Y la otra es que no es un aliado momentáneo en función del juego de poder organizacional, sino que es alguien que en definitiva te escucha, te contiene, te ayuda a tener perspectiva. Y bueno, los coaches somos especialistas en eso, pues. Entonces este es un muy buen Es un buen momento para la momento. gente que realiza coaching. No para ofrecer un coaching muy sofisticado ni elaborado, sino que un coaching muy enfocado en contención, en mostrar la angustia, en mostrar el desborde, en mostrar perspectiva y en mucha escucha. Es un minuto privilegiado para el coaching. Con esto que me decís me viene a la mente algo que cuando nos formamos como coaches, más que todo cuando hacemos el ejecutivo, ¿no? Ujú. Nos dicen que el coach ontológico no sirve para las empresas, que el ejecutivo, el que te lleva a la acción, el que te ayuda a tomar acción, es el que realmente sirve. Y en este momento, ¿qué hacemos? Sí. ¿Toma más fuerza el ontológico o el ejecutivo sigue siendo, o qué hacemos cuando el cliente nos saca algo que en lo que tenemos que acompañarlo y tiene que ver con las emociones? ¿Cómo, Sí. ¿eh? ¿Será que el ontológico toma fuerza? Eh, bueno, lo primero que yo te diría es que así en términos generales, eh, el coaching ontológico es un modelo, enfoque que, que no es, ¿cómo decírtelo? Es un paraguas para muchos coaching particulares, para el coaching live, para el coaching ejecutivo, para el coaching de equipo. eh, es un paraguas. Y lo segundo es que uno puede hacer coaching ejecutivo desde un enfoque ontológico, por supuesto, pero sin perderse en cuestiones que no son o que no están relacionadas con la vida organizacional, ¿sí? Claro. Ahora, eso a mí me lleva a dos conversaciones. Una es que eh, en la vida organizacional a veces uno dice que las cosas no son personales. Y es cierto, a cierto nivel la vida organizacional no es personal, pero a otro nivel Debería. sí es personal, pues, porque está la persona del ejecutivo, del gerente, del supervisor, del profesional, siempre metida. Así que uno dice, bueno, esto no es personal. Sí, no es personal porque es trabajo, pero siempre es personal. Así que hay un Porque espacio. nos impacta también. Claro, y eso es algo que necesariamente va a estar siempre presente. Y la segunda condición es que el enfoque ontológico tiene relevancia en dos temas que hoy día se vuelven relevantes, que uno es la escucha, ¿sí? La escucha, y en el coaching ontológico entendemos la escucha como una práctica interpretativa. Entonces, no es mera escucha empática, sino que es escucha empática más escucha interpretativa, ¿sí? Yo te Es escucho en lo activa que tú me full. cuentas, claro, y después soy capaz de hacerte o proponerte una interpretación. Y la segunda es la vida emocional, pues. O sea, también uno tiene la noción, también ingenuo, así, estilo Mr. Spock, de que las emociones no están involucradas, la gente toma decisiones analíticas, las organizaciones viven en función de resultados fríos y calculadores, y estamos llenos de espacios emocionales en la vida organizacional, a nivel individual, de equipos, colectivos.
y por lo tanto identificar emociones, contenerlas y darles un espacio de canalización propicia es tema en todos lados, pues. Entonces también ahí el coaching tiene un gran trabajo, que no es irse por el desborde emocional, ni irse por la, ¿cómo decírtelo? Ni irse por la catarsis, sino Ujú. que Claro, contener las emociones y, como dice la inteligencia emocional, identificarlas, gestionarlas y conseguir transformarlas el en algo equilibrio sería. productivo, claro, claro. Ahora, hay dos emociones en particular que hoy día son hiperpresentes en todos lados y más aún en la vida organizacional, el miedo y la angustia, po, Sí, sí, ¿sí? Y el miedo justamente. es una emoción atávica, es una emoción antigua, y el miedo tiene que ver con la supervivencia. O sea, el Ujú. miedo no es una reacción racional, el miedo es una emoción básica que se pone en juego cuando el organismo a nivel ni siquiera frontal, sino que a nivel reptiliano, eh, Reptiliano, sí, sí. interpreta peligro, vulnerabilidad, riesgo de muerte. Sí. Entonces, a lo que te lleva la emoción de miedo es o a paralizarse o a huir y a preocuparse de las condiciones de supervivencia. No es casual que la gente va a los supermercados y se abarrota de cosas que no necesita, porque lo que está en juego es la noción de supervivencia. Sí, Y la sí. otra emoción que hoy día está en todos lados es la angustia, po. Y la angustia es pariente del miedo, y la angustia tiene que ver también con la condición de incertidumbre, de falta de control y angustia viene de angostamiento respiratorio, ¿sí? De ahogo, ¿sí? De no Ujú. saber de dónde viene el peligro, qué consecuencias podría tener. Y por lo tanto en las empresas vamos a vender el próximo mes, vamos a poder operar, vamos a tener dinero para pagar los sueldos, nuestros clientes nos van a pagar, vamos a quebrar. Entonces no es raro que la gente en las organizaciones está muy angustiada frente a esta incertidumbre respecto al futuro, y la angustia es también una emoción que te lleva también a paralizarte, también a dar manotazos, eh, y por lo tanto también requiere ser gestionada poniendo perspectiva. Y no gestionar por ahí eso puede producir ciertos trastornos también, ¿no? Ahí mencionan en un comentario que nos hacen en Facebook acerca del trastorno de ansiedad. Digamos, Claro, se produce justamente al no tener control claro, y la, al la no tener ansiedad. información. Claro, hay un libro muy bonito que se llama Ecuaciones Emocionales, y el autor de ese trabajo dice que la ansiedad fundamentalmente tiene que ver con incertidumbre y sensación de no control, Ujú. ¿ya? De falta de control. Entonces la ansiedad, que es pariente del miedo y es pariente de la angustia, te lleva a visualizar el futuro, ¿sí? Cargado de impredictibilidad, pero además cargado de descontrol, ¿sí? De Ujú. imposibilidad de controlarlo. Y por lo tanto la gente ansiosa entra en una vorágine emocional en Chile decimos pasarse la película, ¿sí? Sí, Catastrófica, de ver sí, sí. siempre lo peor, pero además no solo ver lo peor, sino que además ver que no hay ningún control respecto a aquello, ¿sí? Y por lo tanto, la gente que está con trastornos ansiosos le cuesta dormir, le cuesta enfocarse, adopta prácticas de fumar, de comer, ¿sí? Que más ansiosos los ponen, ¿sí? Sí. Y por lo tanto, bueno, prácticas de relajación, de mindfulness, de centramiento, prácticas entre comillas, de criterio realidad, cuán fantasiosas son las ideas que me estoy haciendo y cuán probables son que pudieran ocurrir. Y además una noción respecto al control, ni omnipotencia ni impotencia, ¿sí? Omnipotencia, somos capaces de todo. Y eso no es verdad, los seres humanos no somos omnipotentes. Impotencia, no podemos hacer nada. Tampoco podemos hacer cosas para cambiar el mundo. Mm. Entonces, el trastorno ansioso tiene varias aristas necesarias de tomar hoy en día. Como para hacer un programa exclusivo para hablar de la Sí, ansiedad, ¿no? exactamente. Sí. Eh, a ver.
vamos a ir recordando cómo nos pueden dejar sus mensajes a través de Facebook, nos buscan como Código H, también en Instagram, y a través del WhatsApp de la radio, más 549-384-721700. Son las 18:30 en la República Argentina, 17:30 en Chile. Sí. Un día nublado, un día lindo para escuchar la radio, para escucharnos, para mirarnos en Facebook, para acompañarnos. Y sobre todo para escuchar la palabra autorizada, como decíamos, de nuestro invitado de hoy. Y vamos a avanzar con esto de el liderazgo en esta época de incertidumbre, ¿no? Nos fuimos un poquito hacia lo que necesitan los líderes hoy. Hoy los líderes necesitan acompañamiento, necesitan poder contener y gestionar su angustia. La ansiedad, si aparece, también debe ser controlada de alguna manera. Hay muchas técnicas. Y bueno, obviamente una de esas técnicas tiene que ver con no mirar tanta televisión, ¿no? No mirar tanto las noticias. Creo que estábamos como muy saturados ya de tanta información repetida. La semana anterior hicimos el programa en función de la pandemia y tratamos de evitar hablar de lo mismo que ya se viene hablando, ¿no? De los síntomas, de los números, de los muertos, de los infectados. No hablamos en ningún momento de los recuperados, que también es un número importante. Y es importante también pensar en el futuro. No podemos hablar de economía porque no somos economistas, pero sí estamos en el mundo de las organizaciones y podemos de alguna manera predecir, que no significa adivinar, Sí. predecir qué es lo que puede llegar a pasar. Y para eso están los expertos, así que vamos a escucharlos. Sabemos que esta crisis va a pasar en algún momento, va a terminar, va a tener un pico y después se va a ir la crisis, no el virus llegó para quedarse, y se va a venir una nueva manera de ver y de ejecutar. ¿Esto será volver a la normalidad? ¿O será que vamos a construir otra normalidad? Eh, bueno, a mí se me ocurren un par de cosas a partir de lo que tú dices. La primera es que, como dicen en Oriente, esto también va a pasar. Eso, en Oriente dicen eso tanto respecto del dolor como respecto del placer. ¿Sí? Eh, Esto va a pasar. Eh, Todo y eso pasa. tiene que ver, claro, y tiene que ver con la deriva propia de la historia nomás. O sea, hoy día estamos en esta pandemia y en un mes más, 3 meses más, 6 meses más, lo que tú digas, va a pasar y vamos a estar en otra. Lo mismo que pasa con el placer. Cuando tú estás en el gozo máximo, también va a pasar. Y por lo tanto, una actitud, uno podría decir, sabia ante la vida, es asumir bueno, que lo que caracteriza la vida es el cambio y no la permanencia. ¿Sí? Así que no hay que sufrir por eso, porque tanto si estamos en algo negativo va a pasar y si estamos en algo positivo también va a pasar. Después, lo segundo es que hoy día se está hablando más de pensamiento estratégico más que de anticipación o planificación estratégica. Eh, ya el mundo es impredecible y eso lo conversamos al principio. Y estamos llenos de posibilidades de cisnes negros, o sea, eventos de baja probabilidad y alto impacto. Entonces, si uno dice planificación estratégica, 5 años, 10 años, lo más probable es que nada de lo que planifique estratégicamente ocurra. Entonces, uno de los aprendizajes importantes para la vida personal, profesional y organizacional, creo yo, es aprender a pensar estratégicamente, eh, que es empezar a mirar tendencias, empezar a pensar en eventos que podrían ocurrir y empezar a pensar en lo que en algún minuto se llamaban escenarios. ¿Sí? ¿Cuáles son los escenarios que podrían ocurrir? Y el pensamiento estratégico hoy día es una competencia más importante que nunca en cualquier organización. ¿Sí? O sea, eh,
uno puede pensar, ¿no? En instituciones de salud. Bueno, dado lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿qué deberíamos empezar a hacer de aquí a futuro? O para las empresas productivas. Y lo tercero que yo creo que, en mi opinión, ¿sí? Yo no creo que vaya a cambiar mucho el mundo en términos que nos volvamos más espirituales, o que, no sé, cuidemos la naturaleza de un modo distinto como la cuidamos hoy en día. Eh, ya yo quisiera que el grueso de la humanidad valorara mucho más, no sé, la amistad, el cariño de los amigos, los momentos bonitos que uno pasa con los seres queridos, ¿sí? Más que cuestiones que uno podría decir superfluas, ¿no? De naturaleza material o meramente material. Pero no sé si eso vaya a ocurrir porque tiene que ver con una apreciación también valórica, ¿sí? Pero sí, yo creo que van a haber algunos cambios a los que uno podría empezar a anticiparse. Por ejemplo, fundamentalmente en el ámbito organizacional. Por ejemplo, el todo lo que viene después llegó para quedarse. Ujú. Teletrabajo, teleeducación, telemedicina, todo eso llegó. Eh, o sea, hoy día está todo el mundo teletrabajando, algo que no hacíamos antes y que tiene enormes beneficios en términos de costo, en términos de conexión. O sea, las empresas, la gente sí va a volver a sus puestos de trabajo, pero va a haber gente que va a volver teletrabajando. Eso va a ser así. Y lo otro tele es el teleaprendizaje. O sea, esto mismo que estamos haciendo hoy día. Si antes hacíamos cursos online, cursos virtuales, usábamos Zoom, esto llegó para quedarse porque hemos ido aprendiendo que nos permite, bueno, y esto es un muy buen ejemplo, conectarnos desde dos países, tener a no sé qué cantidad de participantes de distintas partes del mundo, nos permite grabarlo y después revisarlo, Ujú. tiene enormes ventajas, así que esto también llegó para quedarse. Y lo Sí, otro que sí. yo creo que también va a ocurrir como tendencia, tiene que ver con que eh, si antes pensábamos más en largo plazo, vamos a empezar a hacer más de pensar en proyectos, en cosas más cortas, en alianzas estratégicas, en proyectos de corta duración. Eh, yo creo que nos ha cambiado un poco la noción de tiempo. Y si alguien Ujú. se proyectaba 5 años, hoy día dice, bueno, trabajemos en este proyecto nomás, y si nos gusta, seguimos. Y eso es algo que también va a acentuar una tendencia. Antes la gente se quedaba 50 años en la misma empresa. Hoy día te quedas 2 años, 3 años, 5 años, y bueno, y te vas y a otra cosa nos vamos. Yo creo Hasta que eso, hasta hace poquito eso de quedarse eh, mucho tiempo era por ahí patrimonio de nuestra generación, ¿no? sí, claro. Y por ahí los millennials, por ejemplo, ellos tenían Sí, o tienen este cortoplacismo, ¿no? sí, De trabajo 3 meses en un lugar, 6 meses en otro. sí, Eh, no me quedo para jubilarme donde empecé a trabajar. sí. Y, y creo que Eso, también nos vamos mezclando nosotros ahora en eso, ¿no? sí, Eh, eso se va a acentuar. Eh, en función de lo que hablábamos del tele, yo creo que esto va a generar más automatización, va a generar que muchas organizaciones incorporen mucho más automatización, que es una tendencia que ya había. Y yo creo que de la perspectiva profesional y de la perspectiva de las organizaciones, todo lo que hoy día se llama nomadismo laboral, también es una cuestión que se va a acentuar, que como todo en la vida tiene lados luminosos y lados oscuros. O sea, el lado oscuro es que la noción de estabilidad laboral se va a ver muy resquebrajada, pero el lado luminoso es que, bueno, esto es un desafío a tu conocimiento, a tu capital humano, a tus destrezas profesionales y a ser capaz de mantenerse vigente en el mercado laboral, no porque cumpliste tantos años en una organización, sino que porque trabajas en un tema que es valioso para muchos. Yo creo que eso también se uh-huh. va a exacerbar hoy día en todos lados. Creo que va todo para allá. Se va a modificar un poco el significado también de estabilidad, ¿no? La estabilidad va a estar puesta, con el foco puesto en estas cosas, ¿no? En Sí, para qué soy útil, en cuán productivo soy y a la calidad y no tanto a la cantidad. Yo creo que hablamos mucho de calidad
y se habla mucho de calidad desde hace muchos años, hace mucho tiempo, pero no se practica tanto. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir horarios de 7, 8 horas por día, a veces 10, a veces 12, y de esas 10, 12 horas, solamente 4 o 5 son productivas, el resto son horas muertas, entonces como que tiene que ir modificándose eso. La gente está siendo más productiva ahora en esta Claro, situación, eh, salvo en esos casos en los que el jefe está como muy encima. eh, Tampoco es que no esté, porque la sí, ausencia del jefe, del líder, tampoco sirve, digamos. Pero sí que esté en su justa medida, va a hacer que la gente sea más productiva en menos tiempo. Va a haber menos costos, como decía. No, la sí, persona no se va a tener que trasladar a su trabajo, se va a gastar menos energía, sí, eh, los recursos van a ser otros. sí. eh, va a ser Fíjate que, beneficioso, digamos. fíjate que eso nos lleva a una buena reflexión respecto a también cómo muta el liderazgo. Eh, si en algún minuto liderazgo era sinónimo de control, ¿sí? Y el control era marcar la hora de entrada y la hora de salida, o el control era que tu jefe estuviera mirándote, ¿sí? Encima tuyo. De hecho, la noción de supervisión, supervisor es el que mira por encima, ¿sí? Entonces, el líder tradicional lo que hacía era fundamentalmente control presencial, mirar, estar encima, observar. eh, con todos estos cambios que estamos viviendo, probablemente va a generar cambios en las maneras de controlar. Y no va a ser, marcaste a las 8 de la mañana y te fuiste a las 5, sino que va a ser más enfocado en resultados, en entrega, en Claro. proyectos, y lo cual, de nuevo, tiene un lado muy luminoso que es generación de autonomía y de validación profesional, y tiene un lado más oscuro que es precisamente cómo los líderes controladores se van a reinventar. ¿Eh? Sí, sí. Y cómo esta nueva horizontalidad relacional en las relaciones laborales la podemos administrar. Ahora, yo creo que en general a los millennials, como tú dices, les cuesta menos eso. Este es un tema de Sí. cuarentones, cincuentones, que hemos aprendido que el control es llegar, marcar la tarjeta y después ir a tomarnos un café. Bueno, Eh, sí. claro. Sí, sí. Eh, Bueno, cuando llegue a los 40 te cuento, porque todavía no es mi caso. Eh, pero también culturalmente nos enseñaron eso, ¿no? Porque nuestros padres sí, también trabajaron toda la vida en un solo lugar y estuvieron marcados por esa disciplina de marcar la tarjeta a las 8 y marcar la entrada a las 8 y la salida a las 2. sí. Pero no analizaban en sí cuál era el tiempo productivo. Eh, bueno, también nuestra formación creo que nos pone en esa exigencia de Ujú. saber o de buscar esa productividad de alguna manera, independientemente de lo que la organización me pida. Y con esto de cambio en los tiempos que vos marcabas, creo que eh, el que va a ejercer el control no va a ser la persona, no va a ser el líder, sino el mismo proyecto. ¿Eh? Sí, El mismo proyecto nos va a ir marcando los tiempos y bueno, obviamente nuestras competencias son las que van a jugar ahí. sí. Bueno, sobre esto hay harta reflexión hoy día en la psicología organizacional, en el mismo coaching, en otras profesiones, respecto de cómo se van a acelerar cuestiones que ya venían. Eh, la automatización, el uso de la tecnología, esta interconexión planetaria que hoy día es notoria precisamente con el coronavirus. eh, y en ese sentido, ¿cuáles son las habilidades y competencias humanas que son irreemplazables por las máquinas, por más sofisticada que sea el computador? Y eso tiene que ver con cuestiones que hoy día podríamos pensar en rescatar. Habilidades relacionales, habilidades de diseño, el juego, eh, todo lo que tiene que ver con pensamiento estratégico y pensamiento profundo. Eh, Hay un libro muy bonito de Daniel Pink que se llama Una nueva mente, donde habla de las profesiones emergentes y habla de las cosas que los computadores no van a hacer. Eh, Mucho de eso hoy día se va a exacerbar. Eh, y bueno, cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas,
claro, uno puede usar distintos mecanismos de defensa o mecanismos de control, como la nostalgia, como la culpa, como la parálisis, pero también, y de esto también hay harta reflexión, y nosotros mismos lo hemos conversado, cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, bueno, la principal competencia humana es el aprendizaje. O sea, uno se puede quedar en la nostalgia y hay gente que está ahí de que antes de la pandemia, no sé qué, o la culpa, esto es culpa del presidente que, no sé, decretó una cuarentena cuando no tenía que hacerlo, o esto es culpa de los chinos, ¿sí? Buscar culpa sí, te contiene por un rato, pero te deja en el mismo lugar. Entonces, el aprendizaje como competencia humana característica desde que nacemos hasta que nos morimos es la competencia que hoy día tenemos que pensar que es lo que nos diferencia no solo a nivel individual, sino que también a nivel colectivo. Y todo lo que en la literatura nuestra se llama aprendizaje organizacional, hoy día es fundamental. O sea, ¿qué vamos a aprender de esta experiencia para poder, bueno, pues, administrarlo mejor? Eh, La gestión de y conocimientos toma claro, ¿qué vamos mucho a aprender valor. de esta experiencia? Eh, entonces muchas empresas tienen que aprender de esta experiencia que no pueden vivir en el corto plazo, que tienen que tener más proyectos, ¿sí? Que tienen que tener más espaldas financieras, no puede estar tan apalancada, o que tienen que Sí. tener un núcleo de trabajadores muy comprometidos, lo que significa que en condiciones de inestabilidad esa gente igual está ahí comprometida con la empresa, ¿sí? Y otras cosas más que uno puede empezar a pensar qué tenemos que aprender de esta experiencia. Y eso se parece a las preguntas del coaching. O sea, una de las Sí, preguntas fundamentales del coaching es, bueno, ¿y qué hay a aprender de esta experiencia? ¿Sí? claro. Y el aprendizaje Ahora, por ¿qué sigue? definición, claro, el aprendizaje por definición es algo que uno tiene que vivírselo, no es algo que pueda hacer otro por ti. Claro, sí, sí. Es reconocer justamente cuáles son los recursos que cada uno tiene y cómo los tiene que utilizar en la situación específica en la que está. Tenemos un comentario en Facebook que, bueno, hace como un recordatorio de lo que fue el origen de la psicología organizacional, ¿no? Ujú. Allá en el siglo pasado ya, después de las guerras y por qué empezó eh, después de una crisis, o sea, fue surgiendo después de crisis. ¿Surgirá alguna otra variante? ¿Mejorará la psicología organizacional en este sentido? ¿Se adaptará? Eh, bueno, yo, estoy convencido de que nuestra profesión es una de las profesiones del futuro. Eh, y creo que esto tiene que ver con dos o tres argumentos. No del modelo de administración científica en que estudiábamos tiempo y movimiento, no, eso no. Sino que yo creo que nuestra profesión eh, básicamente tiene que ver mucho con el futuro por algunas competencias que tenemos los psicólogos organizacionales, no exclusivamente, pero que son y van a ser cada vez más valiosas. Yo creo que una es la visión global de la organización. Eh, no te estoy hablando de la visión que tiene de un perfil de cargo o de la visión chica de una competencia, sino que de mirar una organización como sistema, ¿sí? Estrategia, procesos, estructura, cultura, personas, ¿sí? Mirar a la organización de una manera global para poder para poder mostrarle a un cliente, sea el dueño de la empresa, sea la alta gerencia, para mostrarle, para ayudarle a ver cuestiones que nuestros clientes a veces les cuesta ver. Entonces Uh-huh. yo te diría lo primero, la perspectiva organizacional compleja que tenemos los psicólogos organizacionales es muy valiosa hoy día. La Uh-huh. segunda, yo algo te lo enunciaba recién, es que las organizaciones se dedican a conseguir resultados, y eso es clarísimo hoy día. Pero los resultados surgen de dos ámbitos, el ámbito técnico y el ámbito relacional.
El ámbito técnico no es resorte nuestro. Ahí están los ingenieros y los ingenieros saben de fierros, de sistemas técnicos, de pero los procesos. resultados no resultan solo de lo técnico, sino que los resultados resultan de las relaciones que se establecen con alguien externo a la organización, que es un cliente, y las relaciones internas que tú estableces entre las distintas personas que componen la organización. Y en eso nosotros los psicólogos organizacionales sabemos harto. Eh, Sin arrogancia, por supuesto, tenemos mucho que aprender, esto no es ciencia exacta, esto tiene mucho que ver con aprendizajes humanos, pero las relaciones humanas son las que determinan los resultados organizacionales. Y ahí hay mucho que hacer. También porque han cambiado los tiempos y probablemente el año 30 eh, a la gente menos calificada lo que le importaba era tener un trabajo y recibir una remuneración, y la relación que tenía con la empresa le da lo mismo. Y al cliente, cuando no había muchas opciones, bueno, o compraba lo que la empresa producía o no compraba. Pero hoy día en esos dos ámbitos los clientes hoy día eligen, y el rey es el cliente. Así que si Sí, no le gusta la relación que la empresa establece con él, el cliente se va por otro lado. Así que a los clientes hay que seducirlo, hay que encariñarlo, hay que cuidarlo. Y ahí tenemos harto que decir los psicólogos organizacionales. Pero a la sí, gente que trabaja en la empresa, ya sea porque son empleados, porque son contratistas, porque son proveedores, porque son consultores, cualquiera que tenga una relación con la organización, también eso hay que aprender a mirarlo porque hay que cuidarlo. Y ahí también tenemos harto que decir. Entonces, sí, si tú me preguntás, yo creo que los psicólogos organizacionales eh, nos vamos a ir transformando cada vez más en consultores internos o externos para trabajar fundamentalmente en estos dos campos. Y ujú, ahí esto está en pañales, esto está recién partiendo. sí, Y sí, así como antes alguien decía es que voy a ir al psicólogo y era una rareza y era que estaba con problemas de salud mental, y hoy día ir a una psicoterapia o visitar a un psicólogo clínico es bastante más normal de lo que era antes. De aquí a muchos años más decir, oye, vamos a hablar con el consultor para que nos ayude a mirar esto, o en esta reunión del equipo gerencial hay un psicólogo organizacional participando, eso en el futuro va a ser pan de cada día. Va todo para allá, según mi opinión. sí, que no sea tan allá, ¿sí? Estaría bueno también, ¿no? Sí, pero va Eh, todo. Sí, claro, sí, sí. Vamos para allá, pero no vamos tan lento. sí, Eh, bueno, bueno, lo que decía de los psicólogos, por ejemplo, antes, si ibas al psicólogo es porque estabas loco, y ahora el claro, loco es el que no va al psicólogo. Eh, claro, ha ido claro. modificándose, y en las organizaciones también ha ido cambiando. Antes se miraba los procesos primero, eh, o se tomaba el proceso como lo más importante, y se olvidaban de la gente, y hoy creo que tiene que ser al revés, Ujú. sin olvidarnos de los procesos, obviamente, eh, y en equilibrio, hay que tomar en cuenta las relaciones en primer lugar. Cambia el orden, digamos, pero Claro. porque en este Ahora, caso el orden de los factores sí altera el producto. sí, claro. Ahora teniendo plena conciencia que no estamos hablando de relaciones de amistad, no estamos hablando de relaciones primarias, sino que estamos hablando de relaciones laborales, eh, que están enfocadas en ciertos resultados, pero que no da lo mismo la calidad de las relaciones, ¿sí? No da lo mismo a una persona gritarle, no da lo mismo llamar la atención en público, no da lo mismo trabajar en equipo de una manera que de otra, no da lo mismo colaborar que competir, no da lo mismo gestionar conflictos de ciertas maneras y no de otras. Eh, en el entendido que estamos hablando de relaciones laborales enfocadas en resultados organizacionales. Eso está claro, idea. Sí, sí. Pero la calidad de las relaciones no da lo mismo, evidentemente. Además, el trabajo tiene que ser interdisciplinario. No podemos Absolutamente, trabajar solos, y ninguna profesión puede trabajar sola. Tenemos absolutamente. que Y las trabajar de ese profesiones modo. ya no son lo que eran antes también. Los abogados hoy día hacen cosas que los abogados antes no hacían, los Hacen ingenieros coaching. hacen coaching, los profesores, no sé, trabajan en cuestiones que antes no trabajaban. O sea, los límites profesionales se han desdibujado muchísimo, Ujú. que tiene que ver también más que con profesiones, con tradiciones profesionales, con campos, con problemas. También eso es algo que está ocurriendo en todos lados. Y pedir rigurosidad en los límites profesionales
excepto tal vez en los médicos, que hay cuestiones legales y que está la vida por medio, pero en muchísimas profesiones hoy día se ha desdibujado completa y absolutamente los límites profesionales que habían antes. Sí, la verdad que el mundo nos va transformando y nos va llevando a la adaptación. Eh, no me quiero salir mucho del tema, ¿no? Pero esto me trae a la mente, eh, una de mis últimas conferencias tuvo que ver con el trabajo líquido Sí, y pues, tiene que ver con un aporte fundamental desde la filosofía, sí, los aportes de Bauman con la modernidad líquida. sí, eh, qué tan importante, ¿no? Es nutrirse de otras ciencias, de otras ramas, para poder explicar lo que vemos. Eh, y no solo explicar, sino también intervenir y poder ayudar a resolver. Eh, porque el psicólogo organizacional no resuelve, sino que acompaña justamente a que el que resuelva sea la organización. sí, claro. Eh, Sí. somos una especie de coaches, ¿no? Para empresas. Sí, claro, sí. Ahora eso es coherente con la tradición de la consultoría. Si un consultor puede usar distintas metodologías y puede ser más directivo, menos directivo, pero la gracia de la buena consultoría y la psicología organizacional tiene mucho que ver con esto. Edgar Schein fue el que inventó lo que llamó en su tiempo la consultoría de procesos, que tiene que ver con el desarrollo organizacional. eh, los consultores lo que hacemos es ayudar a construir interpretaciones, ¿sí? Que es lo mismo que hace el coach. Entonces, cuando tú ayudas a construir una interpretación, la acción posterior se deriva de la interpretación. Entonces, no es lo mismo tener una interpretación que otra. Y cuando la Claro. interpretación es que hay algo que no hemos aprendido, bueno, la acción posterior entonces aprendamos aquello que no hemos aprendido, porque cuando la interpretación es que, no sé, es que los dioses, ¿sí? No fueron propicios, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es un sacrificio humano para que los dioses nos perdonen. Entonces, riéndome un poco de la metáfora, digamos, los consultores de cualquier especialidad ayudamos a nuestros clientes a construir interpretaciones que les permitan movilizarse, ¿sí? No que los dejen paralizados, sino que los movilicen y que los movilicen en términos de realizar acciones que les ayuden a salir del entrampamiento en que están. Por eso que mientras un consultor más libros lee, más películas ve, más conversa y más cosas se le ocurren, bueno, más capaz es de ayudarle a mirar a su cliente algo que a este le costaba ver. No Y es aparece ahí fuerte el tema de la creatividad con esto que acabas de decir. claro, claro. ¿Y qué te parece si esto lo miras de esta manera? ¿Sí? Y lo lindo de cualquier consultoría es cuando el cliente te dice, oye, jamás lo habíamos visto así, exploremos esa interpretación. Y le empiezan a aparecer posibilidades que antes no Opciones, veía, claro. opciones, claro, Ujú. claro. Y en ese sentido, un consultor no es que sepa lo que hay que hacer, ¿sí? Al igual que un coach, sino que el consultor lo que tiene son mapas, modelos, enfoques, teorías, ideas, que con humildad pone al servicio de su cliente para ayudarle a mirar. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que somos. Definitivamente es lo que somos y nos gusta hacer. Esto es una conversación que ya tuvimos, ¿no? La tuvimos allá en aquel primer café en La Serena, o en el último asado aquí en La Rioja, ¿no? Claro, Eh, claro. Son como conversaciones recurrentes, pero Sí, que nos hacen también repensarnos y que nos hacen eh, mirar hacia adentro, mirar nuestro maletín de herramientas, ver qué nos sí, falta, ¿no? sí, Eh, po. por eso es importante esto de conectarse con otra gente eh, no importa que no haga lo mismo, no importa que sea de otra profesión, sino que permita justamente intercambiar sobre una misma situación puntos de vista, ¿no? Sí. Y eso nos va enriqueciendo, ¿no? Eh, bueno, justo ahora salió lo del café y salió lo del asado, ¿no? Pero compartimos muchas otras cosas. Pero creo que también aparece esto dentro de lo que son las relaciones. Inician normalmente por el trabajo y pueden terminar en relaciones de amistad como las que hoy tenemos
y que dura, ¿eh? Hace Sí, claro, 5 años que nos conocemos sí, claro, y compartimos muchas cosas que quizá con otra gente no la hemos compartido en mucho más tiempo. Entonces, sí, y vivimos en distintos países, eh, entonces como que la cercanía de la tecnología también nos ayuda a estar conectados, y eso es lo que hoy tendríamos que estar aprovechando todos. sí, Porque sí, hay saturación del uso de Zoom, de Skype, de un montón de plataformas que nos permiten tener esta presencialidad, aunque no estemos en el mismo lugar, eh, pero tiene que ser un uso productivo, sí, y no claro, solamente para trabajar o estudiar, sino para esto, ¿no? Para sí, conversar, para intercambiar puntos de vista, y obviamente compartir saberes que los tenemos. No, no estamos siendo arrogantes, pero sí los tenemos y que seguramente son limitados, pero tenemos la posibilidad de incrementarlos también. Eh, Así que en todo esto te voy a pedir algo antes de despedirnos, y es que puedas por ahí redondear el mensaje del tema de hoy, y bueno, y dejar algún mensaje para la gente que nos ve, que nos escucha, acerca de lo que viene, ¿no? De ujú. lo que puede llegar a ser el día después, según Carlos Díaz de Atreto. Eh, a ver, bueno, agradecerte la amistad. La amistad es un regalo maravilloso y, y vivimos una época privilegiada en que uno puede estar al otro lado de una cordillera de varios miles de metros y estar mucho más cerca que gente que vive más cerca eh, geográficamente. Así que yo te agradezco muchísimo la amistad que tenemos y bueno, tenemos hartos proyectos juntos, así que feliz Sí. de que sigamos conectados. Eh, no sé qué va a pasar, no sé. Eh, Voy a ser coherente con lo que te dije al principio, no sé. Tengo alguna hipótesis, ¿sí? Y tengo algunas en Chile decimos algunas tincadas de lo que va a ocurrir. Eh, yo creo que va a haber, hay una cosa dura para mucha gente y es que se va a dañar el empleo, evidentemente, el empleo estable, ¿sí? Porque muchas empresas van a desvincular gente y dado el volumen de sus actividades no van a poder recuperar toda la que tenían o van a recuperar su nivel de operación, pero no van a reincorporar a toda la gente que despidieron. Así que yo creo que eso va a ser algo muy duro, que para mucha gente va a ser motivo de sufrimiento, por supuesto, porque se pierden sus ingresos y eso genera una sensación de vulnerabilidad grande. Pero también yo creo que eso va a obligar a mucha gente a reinventarse. Y ahí tenemos, los que nos dedicamos a este ámbito, tenemos muchas oportunidades de negocio, de ayudar a otros a reinventarse en términos de ofrecer lo que saben hacer, no en condición de empleado, sino que en otras condiciones, ¿sí? Así que yo creo que ahí tenemos, eso es algo que va a ocurrir. Y lo otro que yo creo que va a ocurrir, como te decía, es que vamos a tener que aprender muchísimo del tele todo, ¿sí? Teletrabajo, teleamistad, telecapacitación, ¿sí? Porque el espacio virtual se ha abierto como un espacio legítimo en las relaciones laborales y va a haber mucha inversión, no en Zoom, o además de Zoom, en otras herramientas, Ujú. en otras tecnologías, porque esto ha probado que funciona. Es más barato, es más rápido, conecta, y de esto vamos a tener muchísimo. Entonces yo creo que una de las cosas que vamos a tener que aprender es aprender a hacer más coaching por la cámara, más capacitación por la cámara, muchísimas cosas de este tipo. Me quedo un poco corto porque creo que nos queda poco tiempo, pero yo creo que ahí va a haber muchísimo trabajo. Y, y yo creo que eso también tiene un lado oscuro y un lado luminoso, pues nada reemplaza el contacto humano, presencial, por supuesto, ¿sí? Pero también esto nos abre la posibilidad de conectarnos con gente que está en otros lados y hacer cada vez más chico el mundo. Y eso también tiene una cosa muy bonita. Ayer hablaba con mi hija de esto. Los inmigrantes, nuestros abuelos, bisabuelos, como cuando inmigraban,
con suerte volvían a ver a sus familiares y amigos una vez en la vida, y con suerte se comunicaban por una carta de papel. Hoy día uno puede estar a miles de kilómetros, está más conectado que nunca. Así que es la época que nos toca vivir y definitivamente no sabemos qué va a pasar. A pesar de tanta información y tanta conectividad, ¿no? No sabemos, así que tenemos que aprender a vivir con más incertidumbre. ¿Mm? Y está bueno que así sea. Sí. Bueno, Carlitos, como siempre, un lujo poder conversar con vos, poder compartir estos espacios y todos los espacios que se nos dan. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Esto es un humilde espacio que sirve para esto, para compartir experiencias, compartir saberes eh, y acercarnos un poco más también. ¿Y por qué no brindar alguna opción, alguna posibilidad a las organizaciones, a quienes están en proceso de tener su propia empresa, por ejemplo, que se va a dar justamente con lo que vos decías? Ahora creo que queda solamente ir llevando a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Ese es el desafío. Y lo vamos a tomar y lo vamos a llevar adelante. Así que bueno, muchas gracias Gracias, un de abrazo. nuevo por estar. Un gran abrazo. Y bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Nos vamos a volver a ver el viernes y nos vamos a volver a escuchar el viernes a partir de las 18 horas, siempre por Radio Identidad, el 93.7, en identidad937.com.ar y a través de la app de la radio, disponible en Play Store para Android. Hoy nos acompaña Fernando desde la operación técnica, ausente con aviso, desde la coproducción, la co-conducción y la producción general, Vanessa Alejandra, y un amigo de todos ustedes, mi nombre es Marcelo Machuca, hasta el viernes, no se olviden, a las 6 de la tarde, con otro invitado de lujo internacional, nos vamos para arriba. Así que hasta el próximo viernes, chicos. Chau, Gracias. chau.